Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Una vez más, como todo último viernes de mes, tenemos con nosotros aquí a María Ángeles Álvarez y la vida y obras de Santa Teresa. Una Santa Teresa que continúa en camino, y en este caso de Toledo hacia Madrid. Así que pongámonos a la carreta, que nos vamos ahí con Santa Teresa, llevados de la mano de María Ángeles. Bienvenidos a La Espadaña, que ahora comenzamos. Buenos días, María Ángeles. Buenos días y un saludo. Llegamos al final de este mes con nuestra vida y obras de Santa Teresa. Y en este caso, pues una Santa Teresa que tiene el horizonte Madrid, pero que no se le va a dar. Una Santa Teresa que no para de ir de un sitio para otro, que la reclaman de unos sitios, la estaban pidiendo por favor que fuera para Palencia, que va a ser la siguiente fundación. Pero ella en medio, bueno, pues tuvo un encuentro el 31 de marzo del año 1580 con su padre Gracián, Jerónimo Gracián, y en ese momento pues ellos determinaron, bueno, pues a ver si podían hacerse realidad en la fundación de Madrid y por lo menos empezar a mover un poco los hilos. Vamos a ubicar un poco a nuestros oyentes, dado que a lo mejor no escucharon la última espadaña sobre vida y obra de Santa Teresa, de una Santa Teresa que está en Toledo. Sí, que habían regresado desde las últimas fundaciones y bueno, pues estaba allí camino de seguir con la fundación de Palencia. Vale, muy bien, pues ahí estamos ya ubicados con este encuentro con el padre Gracián, el sueño de Santa Teresa de querer fundar en la capital de España y del imperio, y por otro lado un padre Gracián que no lo ve tan claro. Bueno, él también le animaba, ¿no? Él la animaba también a Teresa a esta fundación y bueno, entre los dos pues determinaron a que fuera a Madrid. Y como digo, pues tenía que tocar algunos hilos, ¿no? Teresa también era pues una gran maestra en esto de la diplomacia y saber muy bien con quién tenía que ir hablando y con quién tenía que compartir, ¿no? Para poder ir, pues como si dijéramos, allanando el camino, ¿no? En este caso de Madrid. Entonces con el que tenía que entrevistarse pues era con el cardenal Quiroga. Que al final pues era con el que ella realmente quería hablar. Entonces fue con el padre Gracián y se fue a una iglesia donde sabía que oía misa el cardenal para pedirle ayuda para la fundación de Madrid. Y bueno, pues en ese momento todo fue muy cordial. Y bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué fue todo muy cordial? ¿Por qué la recibió tan bien? ¿Por qué hubo esa sintonía entre ellos? Pues porque había leído el libro de la vida. Y realmente ya comenzaba a corretear por ahí el libro de la vida. Sí, al final muchas veces cuando hemos leído a alguien, hemos leído un libro de alguien, bueno, pues parece que le conocemos y más cuando es un libro autobiográfico espiritual. Entonces, al leer a Teresa y leerla como se lee el libro de la vida y como es, pues lógicamente el cardenal Quiroga y todos los que la leemos quedamos completamente subyugados por ella y casi es como familia. Lo que pasa es que ahora la percepción es más fácil porque, bueno, Santa Teresa es doctora, mística, reconocida, santa. En ese tiempo sabe Dios qué rumor le había llegado a uno de quién era esa monja andariega. Claro, y que la lectura que hizo el cardenal Quiroga pues podría haber sido la contraria. O sea, le gustó mucho, lo había leído, pero podía perfectamente, como dice padre, pues haberle parecido pues una cosa como muy desmedida, ¿no? Ahora y se ve el reconocimiento que tenía el cardenal Quiroga por esa monja andariega. Sí, está claro. He recogido una frase Sí. que dijo el cardenal Quiroga en este caso, que dice, en relación al libro de la vida, lo he leído todo. Es de doctrina muy segura, verdadera y muy provechosa.
bien puede enviar por él cuando quisiere y le doy la licencia que pide. Bueno, todo un plache, O sea, ahí en la puerta de la iglesia. Sí, sí, sí. Entonces, como le dijo que podía mandar a por él y que se lo iba a devolver, como acaba de decir en este texto, pues la santa empezó a hacer las diligencias para intentar recuperar el libro. El padre Gracián quería ir a buscarlo al duque de Alba y sacar varias copias para los conventos. Y bueno, la santa realmente solo buscaba recuperar el libro de la vida que tenía la Inquisición, ¿no? Porque realmente a ella le preocupaba mucho que este libro, que era un libro de oración, que era su verdadera biografía espiritual, donde había volcado su alma, pues estuviera, no sabía exactamente por dónde, y que además que estuviera siendo juzgado en todo momento por la Inquisición y por las personas, los censores de la misma. Sí. Pero hablaron de la licencia de Madrid y bueno, en principio solo fue protocolaria, es decir, lo que podemos decir que le dieron muy buenas palabras y muy pocos hechos, con lo cual realmente la santa, que le hizo ilusión conocer al cardenal Quiroga, pero al final se quedó un poco desencantada porque realmente aquel encuentro no tuvo sus frutos y como sabemos y hemos dicho, pues la santa no vivió en su vida la fundación de Madrid, que era pues una cosa que ella realmente quería. Bueno, y pese a las cautelas de la santa, pues fue vista por las calles de Madrid y bueno, pues fue yendo a oír misa a la iglesia de San Martín y yendo también a la casa de la madre del padre Gracián, en fin. Vemos nuevamente como ya a la santa pues se la conocía, se la veía la santidad y todo el mundo quería saber qué era lo que estaba haciendo y por tanto la llegada a Madrid y cómo se movió por ahí por la corte pues también levantó pues también pues el interés de las personas, ¿no? Como vemos pues ella ya tenía un nombre importante y un montón de personas. Sí, el agasajo que se le dio por parte de las señoras principales de la ciudad. Santa Teresa, como bien dice María Ángeles, pues tenía un dote de relaciones humanas, de diplomacia y bueno, sabía estar en lugares a veces no fáciles para una monja que sale de una clausura y es estar pues en un ámbito un tanto palaciego. Y en este caso con estas señoras llegar a expresar, nada más verlas, qué buenas y bonitas las calles de Madrid, en fin, todo un halago. Claro, entonces, que sienta bien a quienes de la ciudad. Claro, y estas señoras pues sabían, ay, que la Madre Teresa va a misa a la iglesia de San Martín, pues entonces allí se dirigían todas, ¿no? Y bueno, ella también utilizó no solo para, como dice padre, para tener esa especie de relación, de empatía con las señoras de la ciudad, sino también pues fue a la casa de la madre del padre Gracián. Sí. Y entonces, bueno, porque sabemos que era una familia toda muy especial, muy religiosa y que ella, bueno, pues que tenía muchas ganas de poderla tratar en persona. Pues una mujer que tuvo 22 hijos, así que bueno, toda una cantera y más de alguno pues trabajó en la corte también de Felipe II, en fin, no sí, era una todo familia, un referente. Una familia muy, muy especial y muy querida para la santa. Luego la santa se fue para Segovia, pasando por Torrelodones, Guadarrama, Cercedilla y pasando el puerto de Fonfría. Eran unos días muy calurosos, ¿no? Y bueno, voy a contar Porque estamos hablando de qué mes más o menos. Pues el mes sería julio o así, porque sí. Estamos junio, julio. Pues ahí cuando pega el calor se nota. Si alguien está por ahí de campamento o tiene casa por esa zona, lo puede contar. Sí, es que voy a contar una anécdota que refieren, ¿no? Las crónicas, que me ha parecido muy bonita, de la santa, que tiene que ver con la naturaleza. Dice que eran días muy calurosos y que salieron en un bosquecillo a una fuentecita. Y que mirando la santa el cielo, que se reflejaba sobre el cristal del agua, pues que le dio muchísima devoción. Y que lo llamó ese cielo de cristal. Y que además lo compartió con el padre Gracián. Es decir, un momento en el que ellos dos pues miraban cómo el cielo se refleja en la fuente.
Y además, pues hablaban entre los dos, meditaban, podemos decir, sobre que ese era el lugar donde vivían los ángeles, y también pues meditaban sobre lo que significaba la belleza del agua en el alma, ¿no? Creo que es un momento precioso compartido con su padre Gracián, en el que, bueno, pues vemos esta sensibilidad hacia lo natural que tenía Santa Teresa y bueno, cómo la había recreado. Una imagen que muchas veces vemos, cómo se refleja el cielo en el agua, ¿no? Es algo que a todos nos provoca, pues realmente... Una atracción, ¿no? Es una imagen bonita. Y bueno, simplemente yo, después de leer esto, pues digo, bueno, cuando vea ese cielo reflejado en una fuente, me acordaré de este momento de la santa, ¿no? Como ella había visto estas cosas y cómo había visto el cielo, ¿no? Había visto los ángeles y cómo era capaz de compartirlo, ¿no? Con el padre Gracián. Bueno, llegaron a Segovia y vino también desde Madrid la hermana del secretario del rey, donde se había hospedado en Madrid, que era Juana López de Velasco. Curiosamente, era la hermana del secretario del rey, pero no sabía leer y no tenía nada de dote. Parece increíble, ¿no? Increíble. O sea que en casa de herrero, cuchillo de palo, en casa donde había dinero, donde había cultura, bueno, pues esta pobre Juana López de Velasco ni sabía leer ni tenía dote. Y entró así como freíla, y así lo fue toda su vida. En Segovia, y aunque terminó aprendiendo de leer, ¿no? Bueno, también es un caso que a mí me ha sobrecogido un poco también, ¿no? Porque estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, los temas de educación de las mujeres tampoco se consideraban como ahora. Ahora nos parece cómo pudo tener el secretario del rey a su hermana sin enseñarla nada. Bueno, pues porque en aquella época no se consideraba necesario ni obligatorio. Pues a lo mejor uno puede pensar dos cosas, María Ángeles, efectivamente lo que estás diciendo, y en no tener dote, pues había a veces secretarios y hombres de letras que vivieron casi en la miseria, rozando una pobreza absoluta. Claro, exactamente. Aún a pesar de que pues fueran famosos incluso, o llegasen a trabajar en lugares como en este caso en la corte. Sí. También podemos ver cómo la santa pues realmente ha sido siempre una maestra de vida para todas las personas que han estado a su alrededor, y sobre todo para sus hijas directas, ¿no? Porque no quiso de ninguna manera que esta Juana López de Velasco se quedara analfabeta, y también sabemos que con María de San José pues ocurrió un día que salió del refectorio sin pedir licencia. Y la santa pues le reprendió y le dijo pues que no estaba bien, y ella cayó. Luego pues Teresa pues le dijo que le dijo una frase, ¿no? que es la siguiente: mucho ha ganado mi hija conmigo en no haberse disculpado. Es decir, algo que hemos contado también en los programas, ¿no? Sí. Esa enseñanza que hace Teresa a sus hijas, a sus hijos y a todos nosotros, de asumir las cosas de la vida, y si has hecho algo, tanto si tienes razón como si no, asumir el que pueda estar mal o que te puedan decir que esto no es así, sencillamente aceptarlo y bueno, y no ha buscado una excusa ni una disculpa, ¿no? Bueno, pues eso es una manera de proceder de la santa. Sí. Bueno, también hay que considerar el pedazo de monja, digamos así, que era María San José, Sí. Una de las grandes prioras. Sí, pero en el fondo ella, la santa, iba educando a todas las monjas. Sí. Las iba diciendo, bueno, Pero pues... la reacción que tuvo en este sentido de humildad, pues hace ver luego quién fue María San José. Sí. Bueno, cuando llegó a Segovia, bueno, pues ocurrió algo muy importante. Es que en Segovia se censuró el libro de las moradas, en presencia de Santa Teresa, de Fray Domingo Báñez, del Padre Gracián y de Diego Yáñez. Y fue en el convento de la Santa Cruz, y allí fue donde se hizo esta censura. Dice el Padre Gracián, aquí lo cuenta el Padre Gracián, este momento que estamos diciendo: leímos este libro en su presencia, la presencia de Teresa. Sí. Arguyéndole yo muchas cosas de él, diciéndole ser malsonantes, y el padre
Fray Diego respondióme a ella, y ella diciéndome que las quitásemos, y así quitamos alguna. Bueno, y yo estaba un poco también estudiando todo este tema de las censuras, ¿no? A qué se deben y cómo fueron, ¿no? Y me he ido pues a un gran teresianista del que hablamos muchas veces aquí, que es el padre Tomás Álvarez. Sí. Entonces nos describe cómo es este manuscrito, el manuscrito del Libro de las Moradas, que es a lo primero que me he dedicado a mirar, es decir, cómo era este manuscrito y dónde estaba. Bueno, pues este está en el Carmelo de Sevilla. Uh-huh. Sí, lo habíamos mencionado en uno de estos programas, de esa joya, esa reliquia que se encuentra en el Carmelo allí, de Sevilla. Que es un manuscrito que era un humilde cuaderno en un formato folio, que tenía luego después le hicieron una encuadernación pues muy rica en terciopelo rojo, y que las páginas están densamente escritas. Que Teresa había comprado en una librería de Toledo un fajo de cuadernillos sueltos y que bueno, pues ahí se había puesto a escribir, y que luego todos estos cuadernillos pues la propia santa los cose en un libro único, que está escrito con una letra, la suya, humanística cursiva, que está siempre escrito en minúsculas, que es una cosa muy curiosa cuando leemos los manuscritos de Santa Teresa, que tiene abundantes abreviaturas y que no tiene puntuación, es decir, no tiene puntos, comas, se va todo seguido, ¿no? Es decir, la santa es como si nos estuviera hablando, como una especie de descarga, ¿no? De palabras y de frases y de ideas. Y el texto, que es a lo que se refiere el padre Tomás, pues tiene una serie de tachaduras. Y estas son posteriores, es decir, no son de ella, porque ella escribía de corrido. Entonces, ella había comprado un papel bueno, esto también lo hemos dicho en otros programas, escribía con pluma de ganso. Y bueno, pues ella escribió todo este borrador que le salió completamente de corrido. Uh-huh. Pero sobre este texto, como vemos, hay una serie de tachaduras que además ahora se están estudiando mucho, sobre quién hizo las tachaduras y qué es lo que hay debajo, en fin, un montón de cosas. Hay 2 autocorrecciones de las moradas. Tiene una serie de manos intrusas. La primera es la mano del padre Gracián, que corrige mucho el texto. Sí. Yo realmente esto me impresiona mucho, o sea, porque tal y como él la conocía tanto a la santa, la confianza que había entre ellos, que se atreviera a esto, no sé. Bueno, quizás he dado la confianza para meter mano en un libro como este, sí. Yo no sé si lo hizo también, yo pensando, ¿no? Si lo hizo también por echarle una mano a Teresa y decir, para que no tengas tanto problema como tuviste con el libro de la vida, algunas cosas que pueden ser controvertidas, vamos a echarle ahora mismo a tachar, y esto que no se vea de ninguna manera. Uh-huh. Lo cierto es que, bueno, el padre Gracián le corrige muchísimo el texto, el biógrafo, el padre Rivera, protesta contra las correcciones del padre Gracián, y el padre Rodrigo Álvarez pone una página laudatoria al final de las séptimas moradas, ¿no? Este padre Rodrigo Álvarez pues era un jesuita y un consultor de la Inquisición, es decir, como diciendo, voy a terminar un poco esto en las séptimas moradas, voy a darle una vuelta a todo, voy a reconducirlo. Pero realmente más grave fue la opinión y la quema de las meditaciones sobre los cantares, ¿no? Que también se leyeron en este momento en el locutorio del convento de la Santa Cruz de Segovia. Sí, porque allí, bueno, pues fue el padre Yáñez el que le pareció, dice él, pareciéndome que no era justo que mujer escribiese sobre la escritura. Se lo dijo y ella los quemó al punto. Es decir, el libro de las meditaciones sobre los cantares del rey Salomón, que es un libro maravilloso de Santa Teresa, bueno, pues el padre Yáñez llegó a decirle a la santa que lo tenía que quemar, y ella, por obediencia o por ver que realmente podía haber un peligro, que no podía ser un libro que se pudiera entender, que podía levantar polémica, que podía tenerle consecuencias, es decir, hay mucho razonamiento sobre esto, lo quemó. Entonces, menos mal que las monjas habían hecho copias. Sí. y que por tanto
por estas copias, bueno, pues tenemos este libro tan, sin duda, tan impresionante de Santa Teresa que, bueno, yo le recomiendo a todas aquellas personas que no lo hayan leído, pues que lo lean, ¿no? Sí, a veces nos remitimos siempre a los 4 libros de Santa Teresa y luego pues ahí las poesías, están las exclamaciones, las cuentas de conciencia, el comentario al Cantar de los Cantares, en fin, otros escritos que valen la pena. Sobre todo porque ella entra en la propia dinámica interna del libro del Cantar de los Cantares, a decir su propia meditación, pero desde el fondo de su alma, con todo su sentido, con toda su, podemos decir hasta su pasión religiosa, y entonces allí lo expresa, ¿no? Es un libro lleno de sentimiento y lleno de belleza. Bueno, y en este momento ocurre algo que también a la santa le deja desconcertada y muy, muy triste, es la muerte de su queridísimo hermano don Lorenzo. Que bueno, sabemos el cariño enorme que se habían tenido siempre. La ayuda que don Lorenzo le había prestado a ella en la fundación de Sevilla, ¿no? Mismo aquí también de Ávila. Sí, que bueno, tenía 61 años y estaba pues muy avejentado por la vida que había tenido en las Indias. Sabemos que la santa se había convertido en su apoyo espiritual, de manera que ella le iba llevando por el camino del espíritu profundamente, que a él se dirigían además todos los parientes que tenían menos dinero, que tenían menos problemas, que tenían más problemas, pues pidiendo sus ayudas, como incluso los Ovalle, ¿no? Es decir, que era una persona dentro de la familia de la santa, pues referente a la hora de recibir todo tipo de peticiones y de ayudas, que era, como sabemos, muy generoso con todos ellos, que había comprado una casa solariega en una finca en las inmediaciones de aquí de Ávila, que es la dehesa de la Serna, donde, bueno, pues decía que sus mozos de arado, o sea, los labriegos, le perturbaban haciendo ruido. Bueno, eso es una frase que tenemos de este momento en esta dehesa de la Serna, ¿no? Tenemos aquí enfrente un poco más arriba del soto, ¿no? Tenía además también al cargo a su hermano Pedro de Ahumada, con el que también hemos hablado, ¿no? Que andaba errante, que quería ser fraile, pero que bueno, que se le quedó en la aventura en Sevilla, en fin, con muchos problemas. La santa le insta a que ayude a su hermano, que no le deje nunca desamparado, pero debido a los enfrentamientos que existían entre los hermanos, la santa también le pidió, por favor, que no vivieran juntos, en un gesto pues de inteligencia, podemos llamar, no decir, bueno, puedes ayudar a una persona sin tener que vivir con ella cuando la convivencia es imposible. Pero así lo hizo hasta el final de sus días, incluso sus hijos siguieron con esto, con esta deuda, ¿no? con este hermano don Pedro de Ahumada. Bueno, la muerte de su hermana pues la dejó desolada, ¿no? En una carta del 4 de julio de 1580 dice lo siguiente, la santa: todo se pasa tan presto que más habíamos de traer el pensamiento en cómo morir que no en cómo vivir. 4 años le llevaba y nunca me acabo de morir. Uh-huh. Es decir, es toda una reflexión. Es una reflexión uh-huh. Que tiene que ver, ¿no? con este anhelo que tenía la santa de poder morir, ¿no? y de cambiar, que muero porque no muero. O sea, el famoso Tocan verso. Los versos. Estos versos ahora se hacen realidad en esta carta que ella escribe, en la que se muestra completamente dolorida y desolada por la muerte pues, de un hermano tan querido para ella. Muy bien, María Ángeles, pues estamos todavía con Santa Teresa de camino. La dejamos aquí con lo que supuso el intento de fundar en Madrid, de la muerte de su hermano. En fin, yo creo que nuestros oyentes pueden tocar
pues aspectos también de la vida de cada uno de nosotros, donde podemos encontrar en Santa Teresa pues realmente mucha luz y mucho aliento. Sí, en el programa que viene pues vamos a ver cómo la santa fue nombrada la albacea. Vamos a analizar estas relaciones familiares porque también nos hablan mucho de nuestra propia vida, de los problemas del día a día, ¿no? Con los que también la santa se enfrentó y cómo fue capaz de seguir adelante y de ayudarnos también en muchas cosas que nos pasan. Sí, muy bien, pues María Ángeles, muchas gracias una vez más por esta intervención tan rica que nos hace seguir gustando a Santa Teresa, seguir sus huellas, sus trazos y poderla imitar lo más posible. Un saludo para todos. Llegamos así a nuestro programa de la Espadaña siempre con ganas de más, y en este caso en el querer seguir a Santa Teresa en su vida y obra con María Ángeles Álvarez, en la que hemos podido seguir a esta Santa Teresa puesta en camino de Toledo hacia el intento de fundación de Madrid que no se pudo realizar, y luego pues de vuelta en Segovia y pues con la muerte de su hermano. Así que pues continuamos de la mano de Santa Teresa en este recorrer también nuestras vidas, y les deseamos en este inicio que tenemos ya de lo que es el tiempo de Adviento, que nos preparemos para que el niño Dios nazca ahí en nuestro corazón. Un saludo desde Radio María, La Espadaña, y les esperamos el próximo viernes, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.